Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de La Joven Guardia, este programa que hemos querido dedicar al cine independiente argentino de los 60 y 70. La película que vamos a ver, el largometraje que vamos a ver completo hoy, se llama Nosotros los Monos y es una película absolutamente atípica, como son atípicas en la historia del cine argentino la mayor parte de las películas de este ciclo. Tenemos el privilegio de que esté con nosotros Edmund Valladares, que fue el realizador de Nosotros los Monos. ¿Qué tal, Edmund? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Edmund es uno de los más importantes plásticos que ha dado la Argentina, artista absolutamente multifacético, ha hecho teatro, ha hecho cine y su fuerte, por supuesto, es la plástica. Vamos a dar un cortometraje de Edmund antes de ver Nosotros los Monos, que pertenece a un tipo de cine que ya no se hace más, ¿no? Esta forma de evocar biografías a través de la plástica, ¿no? Claro. En realidad Homero Mansi es un contrapunto entre la gran poesía de Homero Mansi e imágenes que invitan a partir de esa prosa de él, también de esa poesía, a realizar pictóricamente, ¿no? Es un trabajo interesante desde el punto de vista que uno recupera en imágenes sin un gran costo, además, ¿no? Claro. Hay una cuestión, digo, porque en general estos cortos en su momento, en los catálogos y tal, aparecían como documentales. No eran documentales, eran como ejercicios impresionistas, ¿no? Sí, un tipo de cosa inclasificable, algo así, ¿no? Sí, era como decís vos, ejercicio de integración. A nosotros nos interesaba, en este caso, en esa generación, hablo de todos los que hicieron, gente muy importante como Feldman, mucha gente, Birri, todos hicimos documental, y el documental estaba muy prestigiado en ese momento. Pero yo creo que en ese ciclo, en esa época, interesaba mucho lo popular, que el cine se acercara a lo popular. El largometraje estaba dividiéndose hacia lo argumental y aparecía el intimismo. En cambio, en el desprejuicio del cortometraje se podía realizar grandes autores que tenían ya su prosapia dentro del pueblo, y cuando se proyectaban estas películas cortometrajes en los cines, ¿no?, antes de un largometraje, a veces tenían más éxito que el largo, ¿no? Claro. Porque hablábamos directamente de estos personajes populares. Y se trataba de rescatar figuras, como vos decís, que ya estaban enraizadas en la cosa popular, pero de una forma distinta, ¿no? Si vos realizaste acá una serie de dibujos, una serie de obras, y las rodaste recuperando fragmentos de la poesía de Mansi, además, ¿no? Totalmente, claro, sí. Y como dijiste vos, hay un tono expresionista en el fondo, ¿no? Homero era un hombre de una gran profundidad, en este caso Homero Mansi, y de una poesía casi sublime. Nosotros, cuando tenemos que recordar a alguien en la poesía argentina, y bueno, va a aparecer Homero Mansi, pero no acá, internacionalmente, ¿no? Vos me decías que en un festival en Alemania alguien se había referido a él como un poeta cubista. Sí. Y yo, como no entiendo el alemán, no me había dado cuenta, pero después me comentaron, y es muy cierto, ¿no? Cuando él habla de sur, y dice sur, ya hace un espacio, paredón, lo demarca, ¿no es cierto? Más allá, o sea que hace un trazado plástico de la literatura. Desde la literatura, claro. Desde la literatura. Vamos a ver entonces de Edmund Valladares el corto Homero Mansi. Acabamos de ver el cortometraje Homero Mansi de Valladares. Nosotros los Monos tiene un poco de esta cosa inclasificable. También uno lo ve en los catálogos como largometraje documental. No es un documental, ¿no? ¿Es qué? En realidad es un misturaje. Es un film que nace de una investigación muy fuerte, realizada por profesionales, y tiene una idea muy clara desde el punto de vista de la autoría, que es la identidad, ¿no? Esa identidad se dramatiza a través de la llegada de los chicos que vienen de afuera, de tal manera que tienen que venir a trabajar con lo único que tienen. En el caso del boxeador, el cuerpo.
y además tiene que pelearse con otros que están pobres como él y que tiene otra cultura como la de él, pero que es los únicos dos que en general en ese lugar están actuando. Y lo demás era otra cultura de la gran ciudad. Ese enfrentamiento es el que quisimos lograr. En realidad es un film que muestra algo que yo considero, y sigo considerándolo humildemente, de que no existe ideología más revolucionaria que la identidad. La identidad de estas criaturas, de esta gente que vienen y que siguen viniendo a las grandes urbes en toda Latinoamérica, cuidado, ¿no? Trae un despojo, que es la tercera personalidad, porque estos individuos que no tienen defensa cultural y que estas ciudades están preparadas para explotarlos únicamente, ¿no es cierto?, hacen de ello una vida que pareciera virtual, porque terminan sin reconocer ya el lugar anterior de donde nacen, donde está el vivero de esa identidad. Ni el nuevo tampoco. Y el nuevo no se pueden adaptar. Bueno, la identidad también tiene que ver con el rescate de figuras como la de Mansi o la de Discépolo, es decir, que son los últimos intelectuales argentinos que han hablado de eso y que han ratificado la idea de una identidad argentina. Siempre, hoy en día, cuando hablas de identidad, te dicen, no, ¿qué es la identidad argentina? No sabemos. Ellos sabían. No es que no sabían, no es que no la hubo, ¿no? No, ¿y cómo la denunciaban? Bueno, me parece que ese es el punto en común entre tu material corto y este largo, ¿no? Y bueno, y de hecho nosotros éramos un grupo grande, porque el director no existe, no es verdad. Yo me quedé con el título de director, pero el cine de esa generación era un verdadero cine de equipo, ¿no? Había directores brillantes, no fue mi caso, pero en general había gente que tenía la capacidad de trabajar en grupos, grandes fotógrafos, ¿no?, excelentes, Adelke Camuso, por ejemplo, ¿no? Y aparte de ese tipo de cosa mancomunada, casi comunitaria para hacer un film, a vos te permite, cuando llegás a esto del mixturaje que decías antes, laburar con toda libertad, porque la película tiene escenas que están robadas a la realidad, ¿no?, como la escena del sepelio del boxeador. Claro. Eso lo filmaste, es documental. Eso es totalmente documental, fue arduo, porque nosotros estábamos filmando solapadamente en el Luna Park y estábamos colocados debajo del cuadrilátero y vamos presintiendo, teníamos así, porque nos habían echado 10 veces, y el día que pelea Paladino, que se convierte en el protagonista de la película, nosotros estábamos con una cámara para sacar público, ¿no? Entonces sacamos la cámara afuera y en ese momento frente a nosotros cae Paladino. Y cae para siempre, lo matan. Fue así. Y de ahí lo sacamos y lo llevamos, fuimos por la Juan B. Justo hasta el hospital y vimos cómo terminaba su cosa, ¿no? Después las exequias. Perseguimos hasta Santa Rosa, de donde él era oriundo, ¿no?, y donde se había preparado todo el pueblo de Santa Rosa para esperarlo. Para recibirlo. Fue de una emoción. Es lo que decíamos hoy en Trastienda, ¿no? Lo importante de todos estos hechos sociales es que nosotros somos parte de eso y no podemos hacer un documental o lo que se quiera, ¿no?, sin intervenir, sin comprometerse. Y yo recuerdo que frente al cajón de él, arriba en un club donde también se boxeaba, pusimos una escalera de los bomberos y pusimos el momento en que llegaba y se colocaba el cuerpo de Paladino. Y en ese momento el camarógrafo, que no había dormido, no había comido, al ver la situación de los familiares se descompone y se cae de la escalera. Cosas así. Esto en el cine argumental no puede existir. Claro, no puede pasar. Otra manera de jugar con lo real es la escena en la que está Lautaro Murúa en el medio de un asado, claro, ¿no? Que esto también, esto uno reconoce a Murúa, pero al mismo tiempo todo lo demás evidentemente no está armado, ¿no? ¿Cómo hicieron eso? Bueno, eso fue una idea que después llevamos a cabo en otras películas como La Sierva, de formar en forma natural una relación social. Por ejemplo, homenaje a un ex boxeador, ¿no?, y poner a un actor que vaya armando y desarmando y manejando a ese público. Para eso le pusimos a Pascual Pérez y a otra gente alrededor, como se ve en la película, y el director verdaderamente era él en ese momento. Porque cuando de esa escena, ¿no? De esa escena. Nosotros habíamos puesto las cámaras guardadas también
digamos, en este caso lo habíamos puesto en el negocio de un boliviano y otra tapada arriba de una terraza, ¿no es cierto? O sea que ellos no sabían en qué momento Nadie estaban sabía, siendo filmados. ni Murúa sabía dónde estábamos. Okay. Que sí que todo eso se hacía por una especie de idea de destornillador, ¿no? Sacar lo que existía realmente a través de un asado. Ahí va. Okay. Me decías antes que yo siempre imaginé, por supuesto, que esta es una película que habrá provocado que los periodistas deportivos te insultaran mucho, pero vos me decías que no solo te insultaron, sino que te pegaron también. Sí, sí, no. Los periodistas, por supuesto, del box no podían recibir esto con gracia, ¿no? Claro. Pero contrariamente, este tipo de película y la de otros, pero sobre todo esta película en esa generación, tuvo la convocatoria, no de la estética, sino la convocatoria del periodismo en general, de todos los diarios, de todos los lugares. Sucedió en Alemania, sucedió incluso en Estados Unidos, porque después la compra la Century Fox, la película, y la distribuyen en el mundo. De hecho, entonces, este intento, esta investigación, que nosotros no pensamos que se iba a convertir en una película un poco así clásica, fue un hecho que traía la posibilidad de contar algo que estaba contada con tal naturaleza que la gente podía entenderla, pero el periodismo la apoyaba y ayudó a que se entendiera. Claro. Porque dentro de todo era una novedad plástica, inclusive, ¿no? Claro, pero no el periodismo deportivo. No. Okay. Y esta novedad plástica se da porque ahí trabaja Adelque Camuso como fotógrafo, pero sobre todo porque hay un compaginador como Antonio Ripoll, que ha sido para nosotros nuestro padre, sí, bueno, para mucha gente el gran creador de grandes películas. Claro, Ripoll, cuando se habla en general de los nombres de la generación del 60, siempre se habla de los realizadores, ¿no? Y como decías vos antes, siempre quedan olvidadas figuras del equipo que han sido tan creadores como los directores. O más. Sí. En el caso de Ripoll aparece como compaginador de la mayoría de los títulos claves de la generación del 60. Es uno de los pocos realizadores, digamos, compaginadores del cine clásico, porque él empezó en el cine de estudios, que puede dar el salto a esta nueva forma, digamos, de entender el cine. Vos mencionabas antes a Adelque Camuso, el más extraordinario de fotografía que hubo aquí. Pero por supuesto, además es un hombre que había venido de filmar con De Sica y tuvo la capacidad, la creatividad de poder hacer una fotografía subdesarrollada y creó 6 o 7 grandes fotógrafos que todavía algunos viven. Sí, sí, es un formador, ¿no? Bueno, sí, pero de un cine adaptado a Latinoamérica. Estos dos creadores son puntales y los dos estuvieron en la película. Así que, sí. Vamos a ver entonces, Nosotros los monos es la película de Ed Boon que podemos ver. Podemos ver alguno de sus cortos, podemos ver Nosotros los monos. Inmediatamente después de que terminemos vamos a cerrar el programa hablando un poco de las películas de Ed Boon que hoy, por desgracia, no podemos ver. Vemos entonces Nosotros los monos. Acabamos de ver Nosotros los monos y decíamos que esta es la película de este periodo de Valladares que podemos ver, pero que debemos recordar forzosamente por lo menos 2 películas que Valladares realizó inmediatamente después, que por desgracia no podemos ver, tenemos que evocarlas a través de la memoria, ¿no? Una, Las Siervas, y la otra, La Generación Comprometida. ¿Qué fueron estos trabajos? Bueno, Las Siervas es el resultado de Nosotros los monos, nada más que en el género femenino. Cuando nosotros realizamos la investigación sobre el varón que emigra a la capital federal, nos damos cuenta de la importancia de la mujer y que en cantidad venía más que el varón. Esta es una realidad distinta, tal vez con un contenido de dramaticidad poética, lo que pudimos llegar a hacer. La película llegó a durar 2 horas, se terminó. Me gusta el título porque evita los eufemismos con los que en general se refiere la gente a la mucama, ¿no? Es decir, la chica que trabaja en mi casa. Ustedes pusieron Las Siervas, ¿no? Que es una cosa, la idea de la servidumbre y no hay ese desprecio, ¿no? De un lenguaje ciudadano contra un lenguaje de una chica que viene también a ver si puede conseguir un futuro para su familia, porque viene para esto. Claro. Esa plata va para allá. Bueno, en fin. Bueno, era tan dramático, para sintetizar por el tiempo, es que recuerdo que ya estábamos muy bien organizados con sociólogos, psicólogos y eso, para hacer la investigación, si no, no se hacía nada. Y en una de las investigaciones yo agarro y leo
que habíamos estado, no sé, en un departamento de la policía, en un lugar de estadística, y que decía qué cantidad de suicidas había en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, los suicidas que más contaban eran los perros, que se tiran de los balcones porque no se adaptan, ¿no? Eso yo no lo sabía, y todavía no lo sabe nadie, no sabía. Y en segundo lugar, las chicas, que se tiran de los balcones, o en la parte de atrás, ¿no es cierto? Eso es un hecho de soledad, y es un hecho tan desgarrador, que evidentemente marca la realidad para un documental de este tipo que hemos realizado, o en los lugares en donde a las chicas se le iba a buscar, en algunos conventos, en algunos lugares así, donde las señoras iban a buscar a las chicas para tener en casa, que eso lo teníamos, lo habíamos filmado, se acercaban y cariñosamente le agarraban la boca, se la apretaban para ver si tenían dientes. Como los caballos, digamos. Como los caballos. Porque claro, si no tienen dientes no tienen buena digestión y traen problemas. Las sabían todas, ¿no? Pero lo más importante se rescató, y eso es gracias a vos, tengo que decirlo y públicamente me da la oportunidad, un acto, porque esa película fue secuestrada. Un acto de las Siervas que pasa en Salta, en donde había trabajando 800 chicas en la prostitución, que cuando no les iba bien en su propio lugar, se venían a la capital federal y hacían el otro servicio de sierva, exacto, ¿no? Claro, la otra forma de servidumbre. Claro, y que con tanta suerte vos lograste encontrar, si no esto que estamos hablando no lo podríamos decir. La otra película no se encontró nunca nada, que es La Exacto. Generación Comprometida, esa no se terminó. La película La Generación Comprometida llegó a tener 22 horas de rodaje. Filmada. Entre la gente que estaba el padre Mujica, que tenía 2 horas de filmación, y se mostraba realmente una realidad que era muy difícil en ese momento ya mostrar. Bueno, cuando aconteció todo lo que nos tuvimos que vivir tan dolorosamente para todos nosotros, evidentemente ya estábamos muy marcados y la película también la secuestraron y nos persiguieron. Eso es lo que sucedió por lo general, ¿no? No, yo sé que vos no querés hacer mucha historia en relación con eso, pero bueno, el mundo se fue en el 76, volvió después. La película, para salvarla, para preservarla, con la intención de preservarla, se la enterró, pero cuando se la desenterró ya no quedaba nada. Esto tiene que ver también con los problemas de memoria que normalmente tiene el cine argentino y viene a cuento porque en general cuando uno piensa en películas que se han perdido, piensa en las películas mudas, ¿no? O en las películas de los 30, cuando en realidad hay mucho material, mucho más contemporáneo que se ha perdido también. Nos vemos mañana en la próxima edición de este programa que hemos dado a llamar La Joven Guardia.
Bienvenidos a otra edición de La Joven Guardia, este ciclo de cine que hemos querido dedicar a las películas independientes hechas en Argentina en los 60 y 70. Por supuesto, este marco no puede ser riguroso de ninguna manera porque esa generación tiene antecedentes y por supuesto tiene influencias posteriores. No es que empieza con 1960 y termina en 1979. La idea es un poco ser amplios y tratar de pasar a lo largo del ciclo cortometrajes o películas que pertenecen a realizadores que han influido también sobre esta generación. Hoy vamos a exhibir completa la película El Crack de José Martínez Suárez. Fue la primera película, el primer largometraje de José Martínez Suárez, que es uno de los directores claves de la llamada generación del 60. José es famosamente anarquista, con lo cual la idea de pertenecer a grupo alguno no sé si le agrada especialmente. En todo caso, tenemos el enorme privilegio de tenerlo con nosotros aquí. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Excelente. ¿Qué fue la generación del 60 y usted en esa generación? Quien mejor lo explicó fue David Viñas, un día que me dijo que unos soldados iban gritando, vamos a la guerra de los 100 años, vamos a la guerra de los 100 años. Y se cayó y yo le dije, ¿dónde está el chiste, David? Dije, ¿cómo sabían que la guerra iba a durar 100 años? ¿Cómo sabíamos nosotros que éramos la generación del 60? Ese nombre nos lo pusieron después. Su experiencia además es atípica en ese contexto porque la mayor parte de esos cineastas venían o del cine amateur o de talleres de cine o de... algún cortometraje claro, también. del cortometraje, pero en principio comenzaban a vincularse con el cine en esa época, mientras que usted tiene ese vínculo desde la década del 40. Sí, no era yo el único. También si lo incluye a Rubén Cavalotti había tenido su antecedente y si lo incluye a René Mujica también. Pero sí, la mayoría provenían de grupos de estudiosos del cine. Estudiosos con dificultades, porque en aquel tiempo existía la ACE, la Asociación de Realizadores de Cortometrajes, y no había escuelas, no había academias, menos universidades, sin duda. Estaban como recién empezando, ¿no? La Sí, Escuela sí. de Cine de La Plata, la Escuela de Cine donde estaba Fernando Birro, usted dio clases. 58, sí, en el 58 comencé, sí, pero no lo comenté demasiado. Okay. El Crack es su primer largo. ¿Cómo surge la idea del Crack? ¿Era una obra de teatro antes? En un baldío que estaba en la diagonal 1100, frente de donde hoy está lo que se llama o se sigue llamando Cinearte, había una carpa donde había una programación teatral que estuvo varios meses con una obra que se llamaba El Crack. Había puesto Oscar Fessler, la obra de Sol y Volodarski, y me había gustado tanto que cada vez que llegaba un amigo de mi pueblo yo lo llevaba a ver la obra. Así que en un momento que estaba dando clases en la Universidad del Litoral, un alumno me preguntó si yo iba a hacer una película. Le dije que no, dije que es raro porque esta mañana dice la prensa que usted va a hacer una película que se llama El Crack. Supuse que era una típica forma de proceder de algún productor que quería buscar capitales, entonces lanzaba una gacetilla, con esa gacetilla la mostraba y decía una película que ya está preparada. Cuando vine a Buenos Aires me di cuenta que era cierto lo que habían dicho. Alberto Parrilla, mi socio y amigo, había escuchado en una conversación que un grupo de productores o de capitalistas o de inversionistas, Juan Pérez y Merkin, querían poner dinero en cine y les habían dicho José estaría dispuesto a hacer una película. Y la llevó a ver la obra, les gustó a ellos la obra y allí comenzó la cosa. Parrilla sabía que a usted le interesaba. Parrilla era mi amigo, así que no solo que me interesaba, sabía mis pensamientos y se adelantaba a ellos a veces. Hay muy poco cine argentino hecho sobre fútbol, digo poco en comparación con lo que el fútbol representa en nuestra sociedad, digamos. Hay películas muy importantes, Pelota de Trapo y tal, pero el Crack es tremenda y además absolutamente contemporánea en relación con el análisis de la interna del deporte, ¿no? Sí, cuando usted me convocó para esta charla, yo pensé, digo, qué interesante sería ver el Crack hoy día y compararla con lo que está pasando, porque nos hemos adelantado 50 años a todos los desastres que están cometiendo en el fútbol. El dirigente corrupto, los jugadores vendidos en cifras astronómicas que funcionan o no funcionan. Fuimos una especie de, casualmente, precursores de una denuncia.
Sí, será que las condiciones no cambian demasiado, ¿no? No, pero eso también se podría ver se en agravan. otros aspectos, en otros aspectos políticos que ha tocado el cine argentino, donde se ve que los problemas continúan siendo los mismos, pero peores. Bueno, eso creo, no sé, usted me dirá si es así o no, pero en principio el cine de ustedes, el cine de esos años, el cine independiente de esos años, me parece que tiene como rasgo común el hecho de conservar su vigencia, justamente por haber tocado temas que no se han resuelto, digamos, que no han pasado de moda, porque siguen siendo tan o más graves que en el momento que ustedes los tocaron, ¿no? Porque se dio la casualidad que al emerger esa generación de gente nueva en el cine, tocaba los temas que no habían sido tocados por lo que se llamaban realizadores tradicionales, que ya venían con un concepto de cine familiar. 9 de cada 10 películas tenían un final feliz, cuando no era una película dramática buscada con el fin de que las señoras abrieran las carteras y se mojaran el pañuelo con sus lágrimas. Había ya una forma de hacer cine argentino. Nosotros buscamos otra forma. Los años 60, usted recordará que fueron años brillantes para la cultura argentina, tanto en plástica como en literatura, como en cine, como en teatro propiamente dicho. Nosotros fuimos una parte nada más de ese movimiento, ese gran movimiento cultural, y trajimos un nuevo hálito, trajimos una nueva propuesta, una propuesta enfrentada con la realidad. Incluso hay un artículo en la revista Tiempo de Cine del inolvidable y querido amigo que todavía tenemos junto a nosotros, Salvador Samaritano, donde dice que hay algunas películas que ven la realidad argentina desde un avión a 6.200 metros de altura. Es cierto. Hay una cuestión en el crack y en Dar la cara también, su segundo largo, y es el protagonismo que tiene esa misma generación a la que ustedes pertenecían en la sociedad, que hasta ese momento no se las reconocía. Es decir, no era solamente los jóvenes viejos, sino que, esto que usted decía antes, en el cine clásico la juventud tampoco era demasiado protagonista. Y ustedes muestran a toda una generación que de pronto está teniendo un lugar en la sociedad. Dar la cara muestra a la generación que sufre la llamada decepción con Frondizi, ¿no? De usted, muestra a una persona que tira petróleo y política a la basura. Sí. Y digamos, hay pocas imágenes tan elocuentes como esa en el cine argentino anterior. A mí me llama la atención por lo que decíamos antes, porque usted viene del cine clásico, se forma técnicamente en el cine clásico. Sí, pero no le quitemos también su parte de responsabilidad y de acierto a los libretistas. El que hace tirar el libro a la basura, yo lo tiro porque se lo digo al actor porque lo había escrito David. David Viñas, claro. Así que viene todo un encadenamiento de razones. Claro, pero digamos, ustedes comparten un interés, o sea, el libro lo escriben juntos, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, No se habla de la responsabilidad del libro de Dar la cara. Para nada, no, por el contrario. Lo que hago es no restarle méritos a David. No, por supuesto. No, con el respeto que le tengo yo a los autores, ¿no? Absolutamente no. Sí, la tirada del libro era... Al contrario, quedé condolido de que no se viera con mayor claridad el título del libro. se ve, en algunas copias no se llega a ver, sí, pero digamos, cuando uno la ve como corresponde... Me lo reprochó Antonio Ripoll, el montajista, que siempre es el que... la verdadera palabra autorizada para determinar una película. Cuando ve y dice, dame el plano donde tenés el detalle del frente del libro, y uno se queda sin entregarle nada. Y él detiene la máquina, lo mira y uno se siente como... achatado por las circunstancias, dice, no lo hice. Dice, y vos decís que sos director de cine, pues la máquina marcha y perdona. ¿Podemos hablar de la escena final del crack? El clímax del crack está hecho de una manera absolutamente sorprendente. Sí. Y eso no fue fácil, ¿no? Tiene algo de documental también. Sí. Las cosas no son ni fáciles ni difíciles. Picardía, ¿no? Sí. Las cosas no son fáciles ni difíciles, se hacen. Yo no practico demasiado esa frase que creo que me pertenece, que es el film justifica los medios. No la he usado demasiado porque no he llegado a extremos. Pero en ese caso cerramos la Avenida La Plata en un momento que no se podía cerrar porque teníamos un amigo que tenía imprenta y le pedimos que durante 3 meses estuviera haciendo papelitos. Nos juntó como 60 bolsas de papelitos. Quedó una escena efectiva, esa ida ahí con esa sirena sonando y la música de Víctor Slister sobre una canción de Piazzolla que Piazzolla detestaba, que se llama Cigane Tango, que nunca más la volvió a tocar Piazzolla. ¿Y el partido de fútbol?
Bueno, ahí también el film justificó los medios, porque la Asociación de Fútbol nos dio 15 minutos para que nosotros pudiéramos trabajar entre el intermedio de la reserva o tercera y primera, no me acuerdo quién era el que jugaba anterior en la preliminar del partido. En ese momento San Lorenzo ya había ganado el campeonato porque tenía puntos suficientes como para que no lo alcanzara nadie. Que era la final. Sí, no era la final, pero era el partido que jugaba en su cancha siendo campeón. El primer partido que jugaba en su cancha ya no pudiendo perder el primer puesto. Estaba todo Sí, lleno. sí. 60.000 extras gratis tuve ese día. Y cuando salieron a la cancha, los jugadores que estaban preparados, encabezados por José Manuel Moreno, el gran jugador que tuvo el fútbol argentino, los más grandes, o si no fue el más grande. Coprotagonista de la película. Coprotagonista de la película. La hinchada de San Lorenzo tiró todo lo que tenía, desde bombas a palomas, a pelotas, a papelitos, tiró todo, sombreros, gorras, boinas. Los gallegos tiraron todo lo que tenían, hasta que dieron cuenta que ese era un equipo trucho. Y empezaron a cantar groserías verdaderamente, ¿no? Que no pueden ser dichas, pero pueden ser imaginadas. Claro, estamos en las 3 de la tarde, o sea que no podemos decirlo. Mientras tanto, nosotros estábamos con 8 o 9 cámaras filmando todo lo que teníamos que filmar. Cámaras simultáneas, 8 o 9 Habíamos cámaras. empezado muy temprano, a mí me empezó a las 9 de la mañana en un café que era en la hora de enfrente, y Federico Padilla, que era el escenógrafo, había hecho un gran diagrama de la cancha con sus tribunas, con sus sectores y demás, y habíamos emplazado las cámaras muy temprano, porque en aquellos tiempos llegar a las 3 de la tarde y tratar de subir a la parte superior de la cancha era imposible, se lo impedía al público. Así que ya habíamos puesto, Humberto Peruzzi, que era el director de fotografía, para que todas las cámaras tuvieran el mismo registro de diafragma, llevaba una gorra amarilla muy visible, estaba en el interior de la cancha, entonces cada tanto marcaba 6, 2, el diafragma. Todos cambiaban el diafragma. Y todos cambiaban el diafragma. 4, 5, y todo el mundo cambiaba el diafragma. Fue un trabajo hermosísimo, nos rindió bastante beneficio, pero ¿qué pasa? Usted me va a decir que me desligo del compromiso. Allí también estaba atrás del montaje Antonio Ripoll. Claro, que pudo manejar esa cantidad de material, ¿no? Le cuento la segunda. Cuando le digo a Antonio Ripoll que nunca había visto un montaje tan sensacional como ese que había hecho, me dijo, sí, porque la había visto la película en el Chat, 20 años después me había quedado asombrado, era una película mía, me había quedado asombrado, me había olvidado. Y Antonio me dijo, sí, José, pero vos me diste el material necesario como para que yo hiciera eso. Está Es decir, hay un perfectamente. ida y vuelta. Por último, usted siempre en toda su filmografía tiene un enorme respeto por la ciudad. La ciudad es importante geográficamente. Usted no engaña nunca al espectador con Sí. la geografía de la ciudad. No. Y esto al principio se ve muy bien, ¿no? Sí. Es decir, los personajes realmente Sí. están jugando a la pelota frente a lo que era Citefa en ese momento, digamos, Sí. el Parque Sí, sí, Saavedra, sí, el barrio sí, Saavedra, sí. vienen por la General Paz. Efectivamente, hay una geografía que se respeta. Y eso también era nuevo en el Sí. cine. ¿Por qué? Y no se filmaba en exteriores, ¿no? ¿Pero y por qué yo hice eso? Le pregunto. Porque era santafesino y no conocía la ciudad, entonces cuando llegué a Buenos Aires tenía miedo de perderme y yo soy uno de los que mejor conoce Buenos Aires. Vamos a ver entonces de José Martínez Suárez, El Crack. Acabamos de ver El Crack. José, hay una cantidad de referencias, no es solamente esta película, pero en general en su obra, además de este respeto por la ciudad, por la geografía que decíamos antes, las cosas que se escuchan en la radio son reales. Sí, usted se refiere al caso de Pipo Mancera, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, es decir, en ese momento importaba documentar. Sí, seguro, claro. En todas mis películas usted va a advertir que siempre trato de que el espectador crea que está viviendo una realidad. Hay un momento en Los muchachos de antes en que un personaje le pregunta al otro y dice, pero si esta fuera una película, dice, nosotros estaríamos... Para que el espectador diga, como lo que estoy viendo no es una película, es concierto. Tampoco era típico eso, ¿no? Es decir, en general el cine construía una realidad, pero desconocía, ignoraba, soslayaba la realidad real, no sé cómo decirlo. ¿Qué le puedo decir? Que he visto mucho cine y que no sé a quién se lo he robado. Y esta cosa de, usted me contaba una vez, de llamar la atención sobre lo que realmente se gasta en una escenografía, son como pequeños detalles que contribuyen
a una sensación de verosimilitud que ustedes tampoco habían vivido en su formación. Es verdad, es verdad. Cosa neorrealista. Es verdad, pero decir. nosotros veníamos muy influenciados por el neorrealismo italiano. Yo venía influenciado por 2 o 3 tomas propiamente dichas. Venía influenciado por cuando el nene orina el carro del Mateo, por ejemplo, del año 37 de Tiner. Venía influenciado por una toma en que Josefa Goldar abre una ventana de su cocina y a 60 metros ve una calecita. Apenas un delincuente. Entonces digo, es verdad, digo que esto es una cocina. Porque antes cuando se abría una puerta se veía una pared con un árbol que estaba quemado teníamos que cambiar el árbol 2 o 3 veces por día, pues los faroles... O una pintura de papel. Una pintura, claro, unas nubes que no las creía nadie. Claro. Y eso, digamos, tenía que cambiar. Y teníamos que hacerle suponer al espectador que lo que estaba viendo era una realidad que él estaba viviendo. Todo el cine de esta generación, todo el cine independiente de estos años comparte un poco estas características. Vamos a seguir entonces viendo esta película a lo largo de estos meses. Gracias, José, por acompañarnos. Gracias. Nos vemos en la próxima edición de La Joven Guardia. Bienvenidos a otra edición de La Joven Guardia, este ciclo de cine que dedicamos a las películas independientes de los 60 y 70 hechas aquí en Argentina. La película que vamos a ver hoy completa es Tute Cabrero, ópera prima de Juan José Jusid, y tenemos el privilegio de que Jusid esté aquí con nosotros para charlar sobre ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Vos decidís hacer Tute Cabrero, ¿en qué contexto? ¿Vos estabas trabajando en publicidad? Sí, yo hacía un par de años que tenía una pequeña productora de cine publicitario y el debut en el largo era como el baile de los 15, digamos, era fundamental. Lo que ocurre es que en su comienzo no era un largometraje, o sea, la idea era junto con otros 2 colegas contarte. El problema del cortometraje de esos años era que no tenía exhibición de ningún tipo. Nadie lo pasaba. Entonces era hacer una película para que la viera mi familia, digamos, y no circulara. Y de alguna manera logré comprometer a 2 colegas con otras 2 historias de oficina que juntas iban a formar un largo. ¿Qué eran quiénes ellos? Uno era Subiela y el otro Pablo Sir. Lamentablemente ninguno de los 2 pudo definir la producción, que era el tema, y prácticamente mi historia, que era originariamente de 40 minutos, tuvo que transformarse en un largo, o sea, pasar los 66 minutos que fijaba, digamos, las reglamentaciones, y rápidamente con el coautor, con Roberto Cosa, desarrollamos una cantidad de situaciones y hicieron de Tute un largo, que ya te digo, fue una cosa sobre la marcha debido a las necesidades de que, bueno, yo tengo, vos sabés, la filosofía de que si una película no llega al público no existe. Claro. Y de alguna manera quería que la película se pudiera exhibir, ¿no? ¿Cómo fue la relación con Cosa? O sea, ¿cómo trabajaron este guión juntos? Mira, fue una cosa... Días pasados estuvimos juntos en un homenaje a los 40 años de Tute y nos acordábamos de algo insólito, porque yo aparecí en un café para conocerlo con el proyecto de ver si él podía adaptar
La isla desierta, de Roberto Arlt, que era una historia de oficina y de encierro, ¿no? Que generaba una locura, ¿no? La idea de la libertad. Y Tito le pareció bien, pero me dijo, lee esto. Era un guión que se llamaba Tute Cabrero, que él había desarrollado para la televisión y que había ganado, creo, un premio del Fondo de las Artes de esa época y que era inédito, nunca se había hecho. Lo leí y me entusiasmó mucho, me pareció que apuntaba a lo que yo quería decir de otra manera y con una perspectiva más moderna, ¿no? Más actual. Bueno, empezamos a trabajar en una versión menos televisiva y más cinematográfica, hasta que bueno, pasó esto último que se transformó en un largometraje. Pero la relación fue notablemente original porque 15 años después Roberto Cosa me pidió autorización para ver si podía reformular la historia en una obra de teatro, cosa que rara vez pasa en esa dirección, que una película primero es película y después obra de teatro. Bueno, rara vez pasa también que un dramaturgo sea tan buen guionista, porque todas las películas que escribió Tito Cosa son siempre buenas. Muy sólidas, sí. Tiene como una cosa estructural, no sé qué es. No, tiene sentido de la estructura y los conflictos, los personajes se van expresando. Bueno, en Tute, que la vi después de mucho tiempo, porque yo no veo mis películas hace poco, descubrí cómo se van generando los conflictos y los personajes, como dice Cosa, se van deschavando con mucha precisión. Hay una enorme libertad formal en la película, una cosa que uno podría asociar alegremente a que es tu primera película y uno experimenta, Seguro. Pero me parece que es algo más, porque es una audacia bastante madura. Digo, ustedes se largan a hacer largas escenas con voz en off, estas definiciones de personaje que vos me decís se dan en el off, ¿no? Sí, en la primera versión, que no tenía incluidas esas escenas, nosotros sentíamos que faltaba, dado lo que se quiebra en la relación de estos tres dibujantes a partir de la propuesta de la empresa que tiene que, uno de ellos irse, nos parecía importante valorar el vínculo que ellos creían que tenían y que era aparencial, obviamente, no era profundo. Entonces todo lo que hicimos con cierta audacia, pues se hizo cámara en mano, no había Steadicam, la vieja morocha, la de 35 milímetros pesada de la época. Nos mandamos una serie de escenas que trataban de pintar qué tipo de vínculo tenían y cómo cada uno de ellos evocaba ese vínculo, ¿no? Cómo cada uno se había acomodado su álbum de fotografías del pasado, ¿no? Que se estaba en ese momento atomizando. Claro, porque son escenas subjetivas, de hecho cada uno tiene una percepción distinta de esa realidad compartida. Exactamente, hay momentos en que no se sabe si es una evocación, si es como una expresión de deseos o si está aplicando un texto a otra cosa con otro contexto, ¿no? Esto me parece que fue audaz, sí, fue audaz. Y bueno, a los 25 años uno es audaz, seguro. Otra cosa que a mí me gusta mucho de la película es el trabajo evidente con los actores. Vos me contaste que en algún momento que habían ensayado en Super 8 o alguna cosa así. Sí, exactamente en el reversible de 16 milímetros, no existía tape en esa época, y hicimos un trabajo previo, porque eran actores que no habían hecho nunca cine, que venían del teatro, algunos con mucho prestigio, como Pepe o como Gené. Digamos, Brandoni era más nuevo. Y lo que yo les propuse, y que creo que sigue siendo mi religión hasta la fecha, era que no actuaran, o sea, vivieran. Este no acting, que básicamente es una no a la sobreactuación que trae el actor del teatro inexorablemente, estaba muy marcada en el cine argentino de los 50, 60, ¿no? Se veía bastante. La formación en la declamación. Claro, un tipo de retórica que se notaba. Y fue desconcertante, ¿no? Que yo hablara con actores prestigiosos y que les dijeran no van a actuar. Entonces para mí fue muy importante proponer algunas improvisaciones que rondaban las escenas, no grabarlas sino filmarlas porque no había máquinas de grabar y que ellos lo pudieran constatar antes de comenzar el rodaje. Y esto permitió una coherencia en el trabajo de los tres. Hay algunos trabajos que ahora que he vuelto a ver la película son de una solidez y de una modernidad muy difícil no corresponde mucho a la época. Y aceptaron, y la película se hizo en 15 jornadas, ¿no? Que es una cosa que tenía que ver también con un modelo de producción. Y funcionó perfectamente. La mayoría de las películas de este ciclo comparten algo que por supuesto está, creo, muy presente en Tute Cabrero, que es la vigencia. Es decir, son películas que se han hecho sobre temas que no han pasado de ninguna manera, es decir, que están presentes ahí. Acá además hay una descripción sutil, ya no se trata de un tipo de denuncia ni nada, pero sí una descripción sutil de los mecanismos con los que funciona la clase media, que es muy aguda, ¿no? Yo, por ejemplo, la escena de Gené
con su mujer, ¿no? Él planteándose el problema ético y ella que dice, ¿y nosotros? Y la seguridad económica. Claro, cosa que uno dice, esto es verdad. Sí, es ¿no? como una disociación. Claro, pero esto es muy cierto, funciona así. Yo lo que me parece que, y este es un enorme mérito de Roberto Cosa, que creo que es lo que le ha dado vigencia y que la obra de teatro se está dando hasta el día de hoy, desde no sé cuántos años atrás. Yo creo que hay un tema, viste que uno de los temas que se discuten mucho es el ser nacional. Lo discuten los sociólogos, psicólogos, los filósofos, pero hay veces el arte o el medio de comunicación o de expresión apunta. Y creo que esta película tiene que ver con un modo de ser, con el sálvese quien pueda, con ciertos estigmas de la personalidad argentina que es hora de que reconozcamos, ¿no? Donde los afectos son aparentes, donde los compromisos son aparentes y donde hay una insolidaridad manifiesta cuando aparece la apretada del callito de alguien, ¿no? Donde yo nunca aprendí a jugar al tute cabrero, cosa que me reprocha Tito hasta el día de hoy, pero aprendí que consistía fundamentalmente en el acuerdo entre dos para perjudicar a un tercero, digamos, esta es la metáfora. Claro. Y de alguna manera nuestra realidad, donde los personajes cambian de un bando a otro, de una vereda a otra, de alguna manera lo está señalando Tute Cabrero en un hecho particular. Amén de que la racionalización que vino después y todo lo que pasó, de alguna manera no hizo más que corroborar y darle vigencia a la peli, ¿no? Realizaste esta película en la más absoluta independencia. Sí, y además hay algo que yo el otro día conté en el homenaje de Pantalla Pinamar. Esta película se hizo en el 67 y se estrenó en el 68. Yo viajé a Europa, invitado por varios festivales, en mayo del 68, o sea, la época de la imaginación al poder. Y yo creo que los que hicimos la peli, que era un equipo de 15 personas, todos nuevos, todos debutamos con la película, amigos, colegas, todos creíamos en esa época que el cine testimonial de alguna manera impactaba en la gente y era el camino seguro para cambiar la sociedad, para mejorarla, ¿no? Luego la realidad real fue mucho peor de lo que todos nos imaginamos, no la de ficción, la realidad. Claro. Y bueno, tiró por la borda mucho de la utopía, ¿no? De suponer que el cine era un arma, ¿no? de toma de conciencia. O sea, con esto no lo descalifico, pero quiero decir que nosotros teníamos todos una enorme ingenuidad y una enorme expresión de deseo. Yo creo que lo que yo deseaba con Tute era que la gente se diera cuenta de lo jodido que podía ser sus actitudes y reflexionara. Y después pasaron cosas mucho más jodidas en los tiempos que vinieron, me refiero a los 70. No, claro, pero es cierto que los que ven la película cuando la ven, sean los espectadores de ese momento o los de ahora, creo que reciben esa impresión. Sí, sí. Yo tuve una experiencia ahora con gente joven que la vio, que no la había visto realmente, ¿no? Y que quedó muy impactado porque participó de la emoción de lo que le pasa a estos personajes, están en un triángulo que no pueden resolver, ¿no? Vamos a ver entonces Tute Cabrero de Juan José Jusid y nos vemos al final de la proyección. Acabamos de ver Tute Cabrero. La película tiene un rescate de la ciudad con sentido dramático, ¿no? Es decir, A mí me parece a mí, ¿no? Que es el otro personaje de la película. O sea, yo lo charlé con el autor y un poco, bueno, fue mi trabajo con el fotógrafo también, que la ciudad se incorporara como un personaje que produjera la alienación y sobre todo en las caminadas de los personajes por lo que era Florida en esa época, por el centro. Yo intenté, por ahí era una actitud ingenua, el cruce que uno tiene en las grandes ciudades con gente que llega casi a tocarse y no tiene ningún contacto con la tragedia o no que cada uno lleva o porta consigo, ¿no? Esta cosa tabicada de la soledad y del aislamiento, un poco yo después volví sobre este tema en Dónde estás, amor de mi vida, que eran solitarios en una ciudad, pero cómo las grandes urbes no permiten precisamente el contacto entre la gente. Entonces, esa Buenos Aires en blanco y negro, con las torres, con los edificios, y con una cantidad enorme de solitarios que los pescamos con cámara oculta en la calle Florida, donde algunos hablan, algunos miran, hablan solos, ¿no?
hay como una sensación de una especie de jungla, ¿no? Quizá no una jungla, un bosque de gente aislada. De la que ellos son solitaria. parte, porque ellos están ahí. Exactamente, ellos Cada están uno en de ese los momento enrollados en un tema que no pueden resolver o que les cuesta resolver, y al mismo tiempo es como que yo me quisiera apartar con la cámara para integrarlos a todo un mundo de personajes que le está pasando algo casi parecido, ¿no? Creo que es en Los jóvenes viejos, y creo que hay otra película más del periodo, yo ahora no recuerdo cuál, y en la tuya, Sí. lo van a ver, van cerca del monumento de Luis Viale a ver si les puede tirar un cable, ¿no? Es un poco así. Claro, la idea con lo de Luis Viale, que es un poco el modelo porteño de la solidaridad, un tipo que da su vida para que se salve una mujer con una criatura, es el momento en que el personaje de Brandoni le cuenta a su mujer que fue a hablar con el jefe para delatar la ineficacia del tipo mayor, del personaje de Sosa. Se mandó la gran macana. Se mandó la gran macana. Y yo, en la proyección del otro día, estaba tratando de ver si la gente se daba cuenta de lo que representaba Luis Viale, porque en aquellas épocas era parte de la cultura común, ¿no? Es un personaje que creo que, como todos los solidarios, ha perdido vigencia. No es un modelo en este momento, pero no es casual. Y además yo tenía un enamoramiento casi adolescente con la Costanera Sur, que era como el testimonio de la Belle Époque porteña, el lugar de soledad. Claro. Yo solía ir a caminar mucho, y la fuente con las esculturas de Lola Mora para mí era un elemento atractivo. Y creo que también la música del Tata Cedrón, ¿no? El tema del Malbarajado, que era un tema anterior a la película. Lo que hicimos para la peli, una grabación especial, es un tema que le da un color de Buenos Aires a la película, ¿no? Y que, digamos, no es apacible. Es un tema que genera un conflicto, ¿no? Y una especie de desgarro. Y aparte la música del Tata en esa época era una mezcla de vanguardia con el rescate del pasado, del tango pasado. Sí, exactamente, sí. Y bueno, esto creo que fueron una serie de cosas que funcionaron, ¿no? Claro. Vos me mencionabas en una entrevista tu admiración por David Kohn, que de los digamos, vos te ubicarías, si tuviésemos que hacer estas cronologías que no sirven nunca para nada, en la segunda mitad de la generación de 60, con justamente la gente que logra independencia a través de la publicidad. Hay una primera mitad, de la cual el nombre que vos siempre rescatás es el de David. David, todo lo que hizo me impactó mucho, y particularmente, yo sé que vas a pasar el corto de él, con el que yo siento que está muy vinculado, una mirada sobre Buenos Aires. O sea, yo creo que David era un realizador de Buenos Aires y un tipo que vivía y padecía la ciudad. Y la ciudad es otro personaje de sus películas, ¿no? Yo soy un devoto admirador de Tres veces Ana, ¿no? Y Prisioneros de una noche, donde creo que la ciudad está muy integrada a la historia, ¿no? Es como que es difícil desvincular dónde ocurre la cosa de lo que pasa. David era un tipo de una sensibilidad particular. Lo mejor que puedo decir de él era que no parecía un director de cine, parecía un civil que tenía con la gente, ¿no? Tenía una sensibilidad y una cosa de afecto, ¿no? Y se nota en el tratamiento de los personajes. Vos me decías que cuando elogiaste su película... Sí, yo una vez me acerqué muy tímidamente para hablar de que había visto el corto Buenos Aires y que realmente lo había visto más de una vez y me parecía maravilloso. Y él se admiró de que alguien lo elogiara y me dice... ¿Estás seguro? Es a mí. Lo que hablaba de una enorme humildad, pero de real, ¿no? No, sí, era un tipo así, que además alguna vez me dijo de que él nunca estaba seguro. Y con esto tiene que ver la humildad, ¿no? El beneficio de la duda, que muchas veces es lo que yo aconsejo, por ejemplo, en los cursos de la ENER con los alumnos. Yo duden, les digo, por favor, no crean, cuando uno afirma algo, lo mejor es que dude al mismo tiempo que lo afirma. Hay que tratar de conservar esa zona. Claro, ¿no? porque si no uno se instala en seguridades que no tienen ningún sustento y que después la pantalla revela que fueron grandes barrabasadas, ¿no? Entonces, dudar significa poder oír, poder cuestionar, poder salirse de un punto de vista y mirarlo desde otro lado. Lo que tiene este trabajo terrible, yo conocí a Orson Welles, aunque parezca mentira, y tuve una conversación con él, y él decía que él no iba nunca a ver un estreno de una película porque no la podía modificar más y para él era desesperante, me refiero a los estrenos. Que en el teatro sentía que podía tocar cosas, ir al camarín, pedirle al actor que ralentara. El cine, una vez editado, es como decía Borges, ¿no? Se terminaron de corregir borradores, se editó, era para terminar con una cosa inconclusa.
Y esto hace que uno tiene que ser mucho más riguroso antes de la edición final, ¿no es cierto? Y pensar qué va a hacer, porque después no tiene arreglo. No hay solución. Vamos a ver entonces de David José Con, para terminar el programa de hoy, este corto Buenos Aires, que tiene un tratamiento de la ciudad consciente, un tratamiento dramático y protagónico de la ciudad, como hemos visto también que lo tiene Tute Cabrero. Gracias por acompañarnos en La Joven Guardia. Vamos a ver entonces Buenos Aires de David José Con.
Sí, señor, yo vivo aquí. Sí, señor, yo vivo acá. Y yo. Y yo.
Bienvenidos a otra edición de La Joven Guardia, este ciclo que hemos querido dedicar a las películas argentinas independientes de los 60 y 70. La película que vamos a ver hoy hace mucho tiempo que no se da en la televisión abierta argentina, se llama La Fidelidad y es la segunda película de Juan José Jusid. Tenemos el privilegio de que Jusid esté aquí con nosotros para hablar de La Fidelidad. ¿Qué tal? Bien. Hay una cosa que decíamos antes que te daba gracia, que es que cuando hicimos una charla sobre la película, se cambiaron los roles, ¿no? Hubo una confusión en el casting. A mí es una película que me interesa mucho, que me parece que está injustamente postergada, digamos, que no ha quedado en el recuerdo como corresponde. Y a vos te parecía que estaba bien eso. No exactamente. No, yo no creo que esté bien, pero yo soy muy despiadado con mis películas y en general no veo ninguna. No revisás. No, me duele verlas. O sea, la experiencia de ver un material que ya está, ¿no es cierto? Y donde noto ingenuidades que corresponden a distintos momentos, a capacidades o a falta de talento de uno para resolver algunas situaciones. Hay contadas escenas de películas mías de las que yo todavía estoy orgulloso y las volvería a hacer igual. Pero digamos, me duele mucho ver una película mía y las tengo que, cuando la veo a veces de casualidad por la televisión o por un cable. Esta película tuvo una experiencia muy traumática, ¿no? En toda su producción y sobre todo en su estreno. Fue una película que llevó muy poca gente y yo venía de un éxito independiente pero valioso y de prestigio como fue Tute. Y me hizo parar mucho tiempo en los proyectos futuros, ¿no? ¿Te desencantó un poco también? Sí, yo creo que nosotros nos deslumbramos. Nosotros, me refiero a Roberto Perinelli, el dramaturgo que escribió conmigo este libro, y a mí, digamos, hicimos una película con un nivel de audacia y de independencia que en ese momento pagó tributo, digamos, ¿no? Fue una película desconocida por la gente totalmente y de alguna manera la crítica tampoco rescató una cantidad de cosas que fueron audaces y que me parece a mí que fueron innovadoras, ¿no? A mí me parece que reproduce algunos de los temas de Tute, es decir, en un momento en el que, digo, tu segunda película todavía es difícil hablar de vos como un autor, porque te estabas desarrollando, volvés a una cuestión que tiene que ver con el encierro, con una situación sin salida, con la clase media de una manera muy crítica, ¿no? Porque la película, son temas que tienen que ver con la película. Sí, además la película estuvo mucho tiempo por llamarse La Infidelidad, porque de alguna manera lo que le pasa al protagonista con la niña con la que se encierra, viene a traducir o a metaforizar una cosa que le pasó con sus años de juventud y con las cosas en las que él creía y que de alguna manera traicionó, ¿no? Algo que empezaba a notarse, la película es del 70, ¿no? Ya empezaba a notarse de aquella gente que había pensado de una manera y había pegado una rotación de 180 grados, ¿no es cierto?, en su manera de ver la realidad y de combatirla. Lo que pasa que esta vez, a diferencia de Tute, que me parece que era claro el discurso y el recurso expresivo, esta es una película más metafórica. Creo que en esos años tanto Perinelli como yo estábamos muy deslumbrados por la experiencia que había hecho Losey, el director americano, pero que la gente cree que es inglés, con Harold Pinter, sobre todo en la película El Sirviente, que fue un modelo de cine donde no se dice nada, pero se dice todo, ¿no es cierto?, a través de esa conducta muy perversa, esas relaciones y sobre todo el sometimiento, ¿no?, que es el tema que a mí, de alguna manera, volví sobre él en Asesinato en el Senado y en otras películas, ¿no? Posiblemente el dolor es lo que se pudo transmitir y lo que quedó en el tintero, ¿no?, con respecto a las frustraciones de La Fidelidad. De cualquier manera... ¿Cambia de título por una cuestión de censura? ¿Vos te objetaron esto? Sí. Porque estás haciendo la película en plena dictadura. Sí. Esta película tuvo muchos problemas, muchos pedidos de corte, dificultades. Yo te recuerdo, Fernando, porque esto nadie sabe, la censura previa en el cine existió hasta el año 84, o sea, han pasado apenas 23 años, o sea, la mitad de mi filmografía se hizo yéndole a pedir permiso a un grupo de señores no idóneos para decidir sobre la vida de una película, sin cuyo certificado no podía revelar un metro de negativo en el laboratorio. O sea, el laboratorio en esa época te pedía el certificado de aprobación de la censura.
Sí, no vamos a recorrer tu historia acá, pero es público y notorio que vos fuiste uno de los tipos que más la combatió desde Sí. la más absoluta independencia. Sí, digamos, sí, porque sí. vos tuviste problemas con los gauchos judíos, con no toquen Y a la notó nena. que cuando ya empezó el proceso militar, que fue durísimo. Y Eh, después, con Espérame con Mucho. Espérame Mucho O en sea, el final del proceso claro, militar. vos te corrieron desde todos Sí, he lados. recibido, todavía tengo moretón. Y en algunos casos me metí a hacerle un juicio a la censura, que salió bien, Claro. pero que eran caminos poco transitados, ¿no? En general, el problema del cine es que al terminar una película, que se termina exhausto con el último aliento y la última moneda de la alcancía, la gente quiere estrenar de alguna manera, ¿no? Y ahí se negocia lo que el censor determina, ¿no? La experiencia más anecdótica en No tocan a la nena es que se filmó una película después de haber acordado el libro con el censor. Y el mismo censor, a Cambia de partir del gobierno. cambio de gobierno, dijo, la película está prohibida. Y dijo, pero Paulino Tato, ¿no? Pero ¿cómo si usted firmó? Pero ahora somos otro gobierno. Lo que la coherencia e incoherencia era fatal con una actividad cuasi industrial como es el cine, ¿no? Donde vos trabajas un año en un proyecto y no hablemos de la inversión y todo lo demás. Claro, entonces, tu primer conflicto con la censura sería entonces el de la fidelidad. Sí, porque... y con Tute, tuvieron con Tute me alguna pasó cosa. algo absolutamente increíble, ¿no? La vio el censor, me llamó y dice, la película está bien, pero se dice mucho la palabra carajo. 3 veces nada más. Y se terminó un carajo, porque se decía 4 veces. Cambiaste 2 por 1. Cuando uno se pone a pensar en qué perdíamos nuestro tiempo discutiendo con un censor, me siento humillado, ¿no? Porque es una locura, ¿no? Una locura. Y bueno, con los gauchos pasó cosas parecidas. Y con la fidelidad, bueno, primero pasó con el guión y luego pasó con las imágenes. Pero el título, La infidelidad, era ponderar algún tipo de cosa que en Argentina no existía. Nadie era infiel. No, eso era por principio. Entonces yo al censor de turno le dije, mire, se está dando una película en la calle Lavalle donde hay una infidelidad. Sí, pero eso pasa en otro país. Acá no. Nosotros no lo mostramos en nuestro cine. Bien. La película tiene además un tratamiento formal muy jugado, ¿no? Sí. Hay una cosa con el color Sí. que creo que vos trabajaste con la idea de resaltar esta cosa metafórica que me decías antes. Sí, hicimos una experiencia de decidir previamente el color de la imagen, pintando, bueno, una buena parte se ha hecho en estudio, tratando de determinar la coloración, el clima fotográfico que iba a tener, lo que determinó un trabajo previo riguroso, porque a veces los pigmentos de color que se aplicaban al decorado, la película no los capturaba igual, sino que lo distorsionaba. La película tiene respuesta de determinada forma, de determinados colores y a otros no. Entonces fuimos haciendo una paleta en los tapones del estudio con distintas variantes de colores que nos parecían. Queríamos colores fríos, porque la historia tenía una cierta frialdad y queríamos hacer una historia distanciada. Y bueno, terminamos logrando una película cuyos colores se parecían a los que intentábamos usar, ¿no? Como en Tute Cabrero cobra bastante la clase media acá también. Sí, la pobre clase media a la que todos nos hemos pegado Las y a claudicaciones. las que hemos integrado todo el tiempo, por Claro. otra parte. Lo que pasa es que me parece que los que llegamos a hacer cine podemos hablar un poco de lo que conocemos, ¿no? A mí me resulta muy raro, y en algunos casos ha sido feliz el tratamiento de la clase obrera o de sectores combativos cuando lo ha hecho gente que participó de la experiencia. Si no, es como hacer turismo, Claro. entre las clases, los carecientes, y realmente se nota que la mirada es superficial, ¿no? A mí me parece que tanto en Tute como en La Fidelidad hay una mirada descarnada sobre el tema de la ambición, de lo trepa, del ascenso social, ¿no? Que bueno, nosotros podíamos manejar, ¿no? Claro, pero digo, hacía falta la honestidad para querer hacerlo, porque lo Sí. normal no ha sido eso, sino que en general se fuese complaciente. Sí, decir qué simpáticos que somos. Claro. Seguro. Vamos a ver entonces, por primera vez en varios años en la televisión argentina, esta película de Juan José Jusid, La Fidelidad. Acabamos de ver La Fidelidad. Carlos Estrada estaba en España cuando vos decidiste trabajar con él. Él pasó una larga temporada, hizo mucho cine allá, y había hecho una película que fue la película que a mí me impresionó mucho su trabajo, y andaba buscando un tipo que entrara en la crisis de la mediana edad, ¿no? Y me parecía que era el candidato ideal para este personaje.
Y una de las dificultades que tuvimos era que él se había españolizado, o sea, hablaba como si fuera un personaje español, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos mucho y Carlos fue muy generoso, ¿no? En su tiempo, en cuanto a que se llegó a trabajar, o sea, quería hacer un trabajo en Argentina que resignificara prestigio, ¿no? Un trabajo distinto. ¿Y Elena Sedova la encontraste vos? Sí, ella surgió de un casting, ella había trabajado mucho conmigo en comerciales, en películas de publicidad y con algunas pequeñas líneas de actuación. Ella estudiaba teatro y bueno, me pareció que combinaba cierta inocencia con una cosa sexy, ¿no? Que era la que provocaba la excitación de este personaje. Fuera de cámara hablábamos de cuestiones de estructura y una de las cosas que más interesante me parece de la película es la distribución de la información. Vos claro. Cuando empieza no tenés la menor idea de lo que va a pasar y sí. De hecho lo que va sucediendo te engaña, como espectador no engaña. Exactamente. Digo, te va... Es un sistema como de la cebolla, ¿no? Claro, claro. Exactamente. No es nunca lo que parece, ¿no? Claro, hasta que la idea era tratar de ir desconcertando al espectador hasta más o menos terminar cerrando, incluso con la aparición de la mujer, que es ese personaje de espaldas que llega al final de la peli, ¿no? Me parece que eso, que después se transformó en algo muy valioso en el cine, ¿no? Como por ejemplo, Nueve Reinas, ¿no? Como nada es lo que parece, que es una especie de sistema de defraudar y al mismo tiempo capturar al espectador, es interesante. Lo haces participar de otra manera. ¿Qué claro, pasará? ¿Será esto? Claro, no sé. Porque nuestro cine, por esos años, bueno, y después también tenía una cosa muy previsible, ¿no es cierto? Como que vos yo siempre decía, a los 10 minutos de la película sabés qué va a pasar. Yo trataba, no sé si lo logramos, de crear una cosa de desconcierto permanente, ¿no? Esa suegra que está celando, esos personajes extraños de la planta de abajo, que saben pero que no evidencian. Claro. Lo maravilloso que yo creo que nos sedujo de la experiencia del Osei es la cosa de la peligrosidad latente que todo el tiempo genera una expectativa, una intriga. Claro, sin estallido. Exactamente, sí. exactamente. Bueno, gracias por acompañarnos, a vos y a ustedes. Nos vemos pronto en otra edición de La Joven Guardia. Bienvenidos a La Joven Guardia, este programa que hemos decidido dedicar al cine argentino independiente de los 60 y 70. Es el cine que implica la renovación de un cine industrial que ya había quedado por distintas razones en el pasado. A partir del golpe militar que derroca a Perón en 1955, hay que reestructurar toda la producción cinematográfica y esa industria que hasta ese momento había funcionado entra en crisis. De esa crisis se sale, por lo menos parcialmente, en 1957 con la creación de un Instituto Nacional de Cinematografía que reformula sus ideas, sus políticas para otorgar subsidios estatales a la cinematografía. Y esto abre el juego para una cantidad de realizadores, de creadores, que justamente no pertenecen a la industria, que vienen de la más absoluta independencia. La industria hasta ese momento se ha demostrado impenetrable. Uno, para trabajar en el cine argentino de los 30, de los 40, de los 50, tenía que hacer todo el escalafón, desde pizarrero o cadete hasta alguna vez con suerte llegar a tener la oportunidad de dirigir. Tampoco era demasiado fácil ingresar al equipo de un rodaje común en ninguna circunstancia. David José Cohn, por ejemplo, uno de los nombres más importantes de la generación del 60, contaba que cuando él se había querido acercar al cine argentino como ayudante, le habían pedido
que bueno, estuviese afiliado al sindicato. Y en el sindicato, cuando fue a pedir el carnet, le dijeron que tenía que tener alguna experiencia habiendo filmado algo. Entonces dice, bueno, no había manera, porque a uno le pedían el carnet para trabajar, y para trabajar era necesario tener el carnet. Entonces, la nueva generación que ingresa al cine a partir de esta coyuntura llega con otra formación, con una formación que en algunos casos era de tipo académico, en otras disciplinas. Llega desde los cineclubes, llega desde las escuelas de cine tempranas que habían empezado a funcionar hacia 1955 también, como la Escuela de Cine de Santa Fe o la Escuela de Cine de La Plata. Era entonces natural que estas renovaciones se produjeran. Se habla mucho de la generación del 60 en la historia del cine argentino para designar a un periodo que iría entre 1959 y 1962-63. Para mí esa generación tuvo una influencia mucho más amplia y se extiende a toda la década del 60 y también a creadores que trabajaron con más o menos la misma posición artística durante los 70 también. Vamos a revisar a lo largo de 2 meses en este programa muchas de las películas más significativas entonces de estos años hechas en condiciones de independencia que garantizaban toda una propuesta distinta. La película con la que vamos a empezar este ciclo es una de las emblemáticas de la llamada generación del 60. Fue dirigida por el hasta ese entonces actor Lautaro Murúa, y es notable que Murúa hubiese logrado en 1960 hacer no una gran película como Alias Gardelito, sino 2, porque en ese año Murúa terminó también la película Junco, que en realidad fue su ópera prima. Vamos a ver eventualmente Junco también en este programa, pero lo cierto es que Alias Gardelito tiene otro grado de compromiso con la realidad. Es una película, por supuesto, de carácter urbano, que trabaja la ciudad de Buenos Aires como hasta ese momento no se la había visto muy poco, es decir, el cine industrial no le prestaba atención a la ciudad de una manera dramática, expresiva, como lo hace Lautaro Murúa en la película. Además de la oposición estética al pasado del cine industrial, hay una intención realista, comprometida, de lograr una verosimilitud que fuese diferente. Se trabaja con nuevos actores, se trabaja con nuevos códigos interpretativos, está este tema que decíamos antes del protagonismo de la ciudad justamente para sostener mejor estas condiciones de verosimilitud, y también se trata de en algunos casos, hablar de política más o menos explícitamente, lo cual en el cine argentino siempre fue muy complejo. Esta nueva generación se permite hacerlo, ¿no? Y se permite hacerlo con una categoría que realmente hasta ese momento uno encuentra ausente. Alias Gardelito tuvo choques con el oficialismo en ese momento, tuvo intentos de censura bastante severos. El fiscal, en ese momento un señor que se llamaba De la Riestra, denunció a la película por obscenidad. Ustedes van a ver que no hay nada obsceno en ella de ninguna manera, pero se trataba de combatir lo que en ese momento se consideraba que era, bueno, ideas peligrosas que venían desde la izquierda, es decir, todo aquello que tuviese la más mínima intención social era acusado de comunismo y de cosa disolvente y de anti-argentino. Entonces, si se mostraba, como lo muestra Alias Gardelito, situaciones de marginalidad, esto era, bueno, por lo tanto, antipatriótico y había que combatirlo. Era inconcebible que una película como esta se hiciera en una Argentina en la que se quería decir que todo estaba fantástico. La película también fue combatida por la industria. El Instituto Nacional de Cinematografía, en su momento, dentro de un comité en el que, integrado por representantes de la industria, tenían que definir en qué categoría colocar la película, la designaron de categoría B, que quería decir que era algo así como una película amateur, que no tenía derecho a premios, a beneficios y apoyos de ningún tipo. Hubo que pelear por la recategorización de la película. Fue una de 2, la otra sería Junco, incursiones cinematográficas del productor Leo Canaf, que en este caso apoyó de manera incondicional a Lautaro Murúa y logró de esta forma 2 de las películas argentinas más importantes de todos los tiempos. Otra característica que tienen todas las películas que vamos a ver en este ciclo es la vigencia, y en este sentido todo aquello contra los cuales tuvieron que luchar estos productores y artistas en su momento demostró valer la pena, porque pese a haber sido combatidos, estas películas resultan ser las que quedaron en la memoria. Vamos a ver entonces Alias Gardelito
de Lautaro Murúa. Acabamos de ver Alias Gardelito, película de Lautaro Murúa. Murúa, como decíamos al principio, hizo 2 películas en 1960, las 2 brillantes. Una es esta y la otra fue Junco, que vamos a ver en algún momento de este programa. Y luego no filmó durante casi 10 años. Recién en 1969 hizo una remake de la obra teatral Un guapo del 900, que ya había sido filmada por Leopoldo Torre Nilsson. Y por supuesto, algunos años después filmó la que es su película más conocida como director, que fue La Raulito. Y no filmó básicamente, como él decía, bueno, porque no lo dejaron. Es decir, cada uno de los proyectos que él tuvo, principalmente por su compromiso y por la audacia de sus temáticas, fue muy complicada de llevar adelante en términos de producción. Mañana en este programa vamos a tener el privilegio de estar acompañados por José Martínez Suárez, que va a charlar con nosotros sobre la realización de su ópera prima, El Crack. Vamos entonces a despedirnos ahora y nos vemos mañana en otra edición de La Joven Guardia.